Buenas tardes. Damos hoy comienzo a un ciclo de conferencias en colaboración con el Instituto de Estudios Madrileños. Para la Hermandad del Refugio, tan vinculada a la Villa de Madrid, es una satisfacción haber firmado este convenio de colaboración con una institución tan prestigiosa y quiero agradecérselo muy especialmente a María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileño y directora de este ciclo de conferencias. Nuestra intención es convocar a los mejores expertos en la historia, el arte o la atención social para que puedan explicar a quienes siguen estas conferencias o quienes las puedan ver y escuchar en nuestra página web lo que ha sido y lo que es la Hermandad del Refugio y la Iglesia de San Antonio de los Alemanes. Va a ser un hermano especialmente cualificado quien abra el ciclo. Alfredo Pérez de Armiñán, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha sido presidente de Patrimonio Nacional, vocal del Museo del Prado y director general de Bellas Artes, entre otras muchas actividades que completan un riquísimo currículum vitae. Su conferencia va a ser sobre la Hermandad del Refugio, una institución histórica de Madrid. Le seguirá el próximo mes otra de María Teresa Fernández Talaya sobre la historia y evolución de los edificios de la Hermandad. Adelanto también que Andrés Úbeda, subdirector del Museo del Prado y especialista en Lucas Jordán, nos hablará de este gran pintor y su relación con nuestra hermandad. La idea de la Junta Directiva es que tengamos una conferencia al mes que serán online hasta que las circunstancias sanitarias nos permitan celebrarlas presencialmente. Y seguidamente va a intervenir María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. Muy buenas tardes a todos. Estamos de nuevo con todos ustedes, hoy con una gran satisfacción porque hemos firmado un convenio con la Hermandad del Refugio. Es una hermandad madrileña 100% que van a ustedes a conocer a través de nuestro conferenciante de hoy muchísimo más a fondo. El Instituto de Estudios Madrileños ha decidido llevar a cabo la elaboración de todo este programa de conferencias en una colaboración muy especial con la Hermandad del Refugio. Queremos que, como acaba de decir don Fernando Ramírez de Haro, queremos hacer que cada mes haya una conferencia sobre algún tema relativo a la institución. Él ya ha adelantado los próximos conferenciantes, decirles también que por parte del Instituto también vamos a contar con la colaboración de José Manuel Cruz Valdovinos, un gran especialista en platería, que nos va a contar pues, toda la colección de plata de la institución. Juan Cruz Llavar también nos hablará de la pintura que existe en este momento en las colecciones de la institución. Y bueno, y seguiremos elaborando este programa que irá mes a mes creciendo y que irá configurándose a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Yo voy a redundar un poco en la figura de don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, que será el conferenciante que nos dé hoy la conferencia sobre la Hermandad del Refugio. Desempeña actualmente la subdirección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que pertenece desde 1996 como académico de número, en su calidad de jurista especializado en la protección y gestión del patrimonio cultural. Perdón. Inmediatamente antes, hasta febrero del año 2020, fue presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Fue nombrado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno en octubre de 2015. Hasta esa fecha desempeñaba el cargo de Director General Adjunto para la UNESCO, nombrado en julio de 2014. En junio de 1973, Alfredo Pérez Darmiñán obtuvo su título de licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. No pasaron muchos años cuando ingresó en 1977 por oposición en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. En el Parlamento español ha desempeñado numerosas funciones a lo largo de su carrera desde 1977, entre otras la de letrado de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, participando como tal en la elaboración, tramitación de la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, letrado de la Comisión de Fomento del Senado y actualmente desde febrero del 2020 letrado de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la misma Cámara, tomando parte en la tramitación de las sucesivas leyes sobre el régimen del suelo y la rehabilitación y renovación urbana de las últimas décadas. En el periodo de 1980-83 desempeñó en la Administración General del Estado español los cargos de Director General de Cooperación con las Comunidades Autónomas, Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura, Director General de Archivos, Bibliotecas y Museos del mismo departamento y vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. En esa etapa estuvo a cargo de las transferencias autonómicas en materia de patrimonio histórico, museos, archivos y bibliotecas de las comunidades autónomas de Cataluña y Galicia, que fueron las que sirvieron de modelo a todas las restantes. Entre los años 1996 y 2014 desempeñó la dirección de las funciones de las siguientes fundaciones españolas: Fundación Caja Madrid, Fundación del Colegio Libre de Méritos y Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. En este periodo promovió numerosas actuaciones de conservación, restauración y difusión del patrimonio histórico español. Durante el periodo 2003-2011 fue presidente de la Asociación Hispania Nostra para la protección y promoción del patrimonio cultural y miembro del Consejo de la Federación Europa Nostra. Entre 1993 y 2003 fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y miembro de su comisión permanente, participando activamente en el proceso de ampliación de la Pinacoteca y renovación de su organización. Como presidente del Patrimonio Nacional, volvió a ser vocal nato de ese órgano desde octubre del 2015 hasta su cese en febrero del 2020. Es autor de los libros La monarquía y la Constitución, las competencias del Estado sobre el patrimonio histórico español en la Constitución de 1978, así como el comentario al artículo 57, sucesión de la corona, en los comentarios de la Constitución española de 1978, dirigidos por Óscar Alzaga, y dirigió en 1986 la publicación de los trabajos parlamentarios de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Y ha ejercido y ejerce a lo largo de todos estos años la abogacía especializada en lo que son todas las cuestiones culturales. Creo que les voy a dejar a todos con él porque nos va a meter de lleno en lo que es esta maravillosa institución que es la Hermandad del Refugio, que los madrileños tenemos y debemos de conocer. Muchísimas gracias a todos y pasamos a escuchar a don Alfredo Pérez Darmiñán. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por atender a esta conferencia por los procedimientos telemáticos que se nos han impuesto desde la pandemia, pero que permiten llegar a muchas más personas de lo que sería habitual en un salón de actos. Y por tanto agradezco mucho su presencia. Su presencia, aunque yo no les puedo ver, ustedes me pueden ver a mí. Bueno, en primer lugar tengo que dar las gracias al conde de Bornos, presidente de la Hermandad del Refugio, a la que tengo el honor de pertenecer desde hace 20 años, y a María Teresa Fernández de Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, que ha tenido la amabilidad de hacer mi presentación ahora, con palabras demasiado amables para mí, solo debidas a la amistad. Y en cuanto a Fernando Ramírez de Haro, pues no tengo que decir que nos une una amistad ya muy, muy antigua
y que además yo me considero muy honrado de que nuestro presidente de la hermandad me haya presentado. También quiero decir que uno de los vocales de la Junta de la Hermandad, Miguel Ángel Cortés, es el verdadero responsable de que en este momento yo esté hablándole sin más título que ser hermano del refugio, título que considero muy honroso y que me habilita para hablar de la historia de la hermandad, pero partiendo de la base de que yo no soy un historiador profesional y, por tanto, lo que yo pueda decir puede ser sometido a severa crítica por parte de los profesionales. Bueno, en primer lugar, yo quiero destacar que la Hermandad del Refugio es una institución muy peculiar, no solo porque se trata de una institución de base asociativa, privada, constituida principalmente por laicos, desde su fundación en 1615, sino porque también es una de las instituciones madrileñas más antiguas, más arraigadas y yo diría que también más populares, hasta el punto, como contaré más tarde, de que si no se extinguió en el sexenio revolucionario en 1868, en los años posteriores, fue precisamente por la presión popular que impidió a las autoridades aplicar la legislación desamortizadora y acabar con una institución que llevaba ya existiendo desde el siglo XVII ininterrumpidamente y que había prestado un enorme servicio a la sociedad madrileña y especialmente a los más necesitados y a los más menesterosos, que fueron desde el principio el objeto de su atención. Esta hermandad es hoy el fruto de la unión de dos instituciones diferentes y a ellas tendré que referirme a lo largo de esta conferencia. Por un lado, la propia Hermandad del Refugio, lo que se ha conocido siempre como el Refugio, en Madrid. Y por otra parte, el Hospital y la Iglesia de San Antonio de los Portugueses, que a partir de 1689, y explicaremos por qué, se llamó de los alemanes. Son dos instituciones distintas en su origen, pero animadas ambas por un espíritu caritativo y con una fuerte impronta de la piedad contrarreformista que se extendió por los reinos hispánicos con mucha fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XVI y que tiene como expresiones muy características hermandades o cofradías o instituciones de beneficencia particular creadas por seglares, eso sí, con el amparo y la aprobación eclesiástica, pero administradas por ellos y servidas sobre todo por ellos. Esto es una característica que el refugio tenía en el siglo XVII y sigue teniendo hoy. No solamente se trata de administrar el refugio, sino de servir al refugio y de participar activamente en la vida de la hermandad y en la actividad de la hermandad. No es una simple institución que permita la beneficencia a través de la limosna o de la ayuda económica, sino por el contrario exige un compromiso personal a sus miembros y sin ese compromiso personal la hermandad ni existiría ni se entendería. Yo creo que las características principales del refugio, luego hablaré de la fundación propiamente dicha, desde 1615, que es la fecha en que fue fundado, es primero que es una institución de beneficencia, como he dicho, laica, aunque nacida de la piedad cristiana y del espíritu caritativo de sus fundadores. Los tres fundadores fueron un eclesiástico, un jesuita, el padre Bernardino de Antequera, y dos laicos, don Pedro Laso de la Vega y don Juan Jerónimo Serra. Luego hablaré de cada uno de ellos. Fue aprobada canónicamente por el arzobispo de Toledo, que entonces tenía la jurisdicción eclesiástica sobre Madrid. No existía la archidiócesis de Madrid, antes diócesis de Madrid-Alcalá. Y en 1618 las constituciones del refugio fueron aprobadas canónicamente por el arzobispo de Toledo. El refugio se creó sobre un modelo ya existente en Toledo, que también se llamaba el refugio, y que dio, por así decirlo, el modelo organizativo sobre el que se inspiraron los fundadores. Como antes he dicho, al principio de mi intervención, esta institución ha sido siempre sostenida, gobernada, administrada y animada
por sus miembros. Y ha tenido siempre una organización interna de base democrática que en lo sustancial se ha mantenido hasta hoy. Una Junta General y una Junta de Gobierno elegida por la Junta General y presididas por el hermano mayor, y siempre se ha dado primacía a los seglares. Ha habido, es cierto, algunos eclesiásticos que han tenido la presidencia como hermanos mayores de la hermandad, pero en general la presidencia ha sido desempeñada por seglares. En general también con una fuerte presencia de la nobleza titulada en Madrid desde su origen. Y esto es una característica muy peculiar del refugio, porque siendo una institución dedicada a la asistencia a los más necesitados, pero no solo a los más necesitados, sino a los necesitados abandonados, es decir, a lo que llamaban en el siglo XVII los pobres transeúntes, que eran los pobres de la calle, los que hoy llamaríamos sin techo, también dedicada a los pobres enfermos, es decir, a los que no podían tener ningún tipo de asistencia ni siquiera de sus familias y que estaban solos en sus casas. Y también dedicada a la educación y a la custodia y guarda de niñas abandonadas, que eran, no nos olvidemos, los seres más vulnerables de la época, siendo vulnerables todos los que acabo de decir, dentro de la infancia, los más vulnerables de esa época eran, y me temo que en buena medida siguen siendo en muchos lugares del mundo, las niñas de corta edad. Bueno, pues el refugio se dedicó precisamente a estas personas con preferencia. Y quienes gobernaban el refugio, aun siendo personas que pertenecían incluso no ya a la nobleza titulada, sino a la más alta nobleza de la corte, como demuestra la relación de los hermanos mayores desde el siglo XVII, que, por ejemplo, 27 títulos en el siglo XVII, 15 en el XVIII, 14 en el XIX, 6 en el XX. Bueno, pues a pesar de ello, la participación de los hermanos del refugio en la asistencia directa y personal a los más necesitados y a los más desfavorecidos ha sido constante desde la fundación del refugio, y es una nota distintiva y característica de esta institución. Es verdad que existen algunas otras instituciones en España que conservan este espíritu. Puedo citar entre ellas el Hospital de la Caridad en Sevilla, existen algunas otras, pero el refugio, desde luego, es un ejemplo muy notable de la pervivencia de este espíritu. La cifra total de hermanos ha sido siempre relativamente alta en cualquier época, pero en el siglo XVII, que es la época de fundación, hay que decir que fue espectacularmente alta. Hay que pensar que Madrid tenía 69.000 habitantes entre 1620 y 1626, según las cifras que dio Ricardo Carbonell en 1930, en el estudio que publicó sobre la población de Madrid en el siglo XVII, en 1930. O sea, sobre una población de 69.000 habitantes, que era una población alta para la época. No hay que olvidar que ya Madrid había recobrado la corte después de la estancia de la corte en Valladolid, que terminó en 1607, y por tanto ya era una ciudad muy poblada. Pero sobre esa población, la cifra total de hermanos fue entre 1615, fecha de la fundación, y 1650, es decir, la primera mitad del siglo XVII, 1.249 hermanos. Entre 1650 y 1700, 2.975, es decir, más que se dobla, casi se dobla. Y en el siglo XVIII, 1976, en la primera mitad del XIX, 1677, en la segunda, 1591, 699 en la primera mitad del siglo XX, que fue la más turbulenta de nuestro siglo, y 650 en la segunda, y en los últimos 15 años han ingresado en el refugio más de 100 nuevos hermanos, sin perjuicio de mantenerse, como es lógico, los que ya eran hermanos a finales del siglo XX y que siguen afortunadamente con vida. También hay que decir que el refugio ha sido una institución protegida por la corona desde su fundación, tanto por la Casa de Austria como por los Borbones, y muchos de los reyes han sido hermanos del refugio. Tengo que destacar entre los reyes más recientes el hecho de que Alfonso XII
y su esposa, la reina María Cristina, luego reina regente, colocaron la primera piedra del actual edificio del refugio en 1885, y que don Alfonso XIII visitó el refugio y fue hermano del refugio en 1925, que don Juan Carlos y doña Sofía lo hicieron en el año 2005. Es decir, ha habido siempre una fuerte vinculación entre la corona y la hermandad. Y luego hablaré de lo que es el patronato regio, que se refiere más bien al hospital de San Antonio, primero de los portugueses, después de los alemanes. En lo esencial, los fines del refugio siguen siendo los mismos de 1615, y esto es muy, muy interesante. Las constituciones, naturalmente, han variado. Los estatutos actuales de la hermandad son los propios de una asociación benéfica, pero los fines son, al final, exactamente los mismos. La atención caritativa a las personas desvalidas, el cuidado y educación de la infancia, el mantenimiento del culto y los ejercicios piadosos de sus miembros, entendiendo por ejercicios, esto yo quiero destacarlos, no lo que consideraríamos convencionalmente como ejercicios puramente espirituales, sino ejercicios de caridad, es decir, ejercicios materiales, es decir, hay que estar atento al comedor, hay que servir la ronda de las cenas, hay que atender al reparto de los bocadillos, hay que visitar enfermos. Durante la pandemia el refugio ha servido para algo que servía y además de forma muy eficaz ya en el siglo XVII y XVIII y hasta bien entrado el XIX, como sistema de ambulancia para llevar enfermos de un sitio a otro. En aquella época se hacía a través del llamado servicio de sillas de manos y ahora se hace con automóviles. Pero en el fondo el refugio sigue siendo el mismo de hace 400 años. Aquí tenemos un retrato del rey que, en cierto modo, aúna en su reinado las dos fundaciones. La primera fundación, que históricamente fue la de San Antonio de los portugueses, en 1604, luego de los alemanes a partir de 1689, y la fundación del refugio en 1615. Felipe III fue quien concedió su aprobación a propuesta del Consejo de Portugal para la fundación del Hospital, Casa e Iglesia de San Antonio de los Portugueses, y también protegió a la Hermandad del Refugio en los primeros años de su fundación. Los fundadores del refugio son tres personas muy notables de principios del siglo XVII. Primero, el padre Bernardino de Antequera, de la Compañía de Jesús. Estos son retratos que se conservan en la hermandad. Es una obra anónima del XVII, que está, como digo, en la hermandad, y donde se ve al padre Antequera con un cuadro de la Inmaculada Concepción. El refugio ha sido desde siempre, desde su fundación, colocado bajo el amparo y protección de la Inmaculada Concepción, también de la llamada Purísima Concepción en nuestra vieja tradición, y de hecho el Colegio de las Niñas, fundado en 1651, se puso bajo la advocación de la titular de la hermandad, la Purísima, y aquí vemos al padre Antequera con el cuadro de la Inmaculada. Hay que tener en cuenta que en aquella época, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, no estaba fijado ni declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, que solo se declaró en el siglo XIX por el Papa Pío IX y a raíz del Concilio Vaticano I. Y España fue abanderada y adelantada en la fijación de este dogma hasta el punto de que ya a finales del siglo XVII hubo un breve pontificio que prohibía discutir el dogma en España. Se podía discutir en todos los demás lugares, pero se entendía que los reinos hispanos eran ya concepcionistas sin discusión. Esta es una particularidad española que es la que permite que nuestra liturgia tenga el privilegio en el día 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, en España de utilizar las casullas con el color de la Inmaculada, con el color azul purísima, en lugar del color litúrgico habitual. Y por supuesto que el Papa en Roma vaya todos los años a la columna de la Inmaculada en la Plaza de España a depositar la corona de flores a la Virgen en el monumento erigido en la Plaza de España y no en ninguna otra.
El segundo fundador de la hermandad, que ya es un noble madrileño, don Pedro Laso de la Vega, esta es una figura muy interesante porque ya vincula a la nobleza de Madrid desde su origen a la hermandad. Los Laso de la Vega era un linaje muy extenso, tenía muchas ramas, la principal estaba en Toledo, como allá perteneció el celebérrimo poeta Garcilaso de la Vega, entre otros muchos, y entre otras muchas personalidades ilustres, hay una rama madrileña que está constituida precisamente por los antepasados de este caballero, que murió en 1620, muy poco después de crearse la hermandad. Conocía al padre Antequera porque todos ellos vivían en lo que hoy es la calle de San Bernardo, la calle del Pez, toda la zona del barrio de Maravillas, por así decirlo, que en tiempos era una zona un poco periférica de Madrid, pero ya era la entrada principal de Madrid desde el norte, y allí estaba el noviciado de los padres jesuitas, en el que vivía el padre Antequera, que era un jesuita de vocación tardía, que había sido primero licenciado en Alcalá y que ingresó relativamente tarde para la época en la Compañía de Jesús y estaba en el noviciado de la Compañía de Jesús en la calle de San Bernardo, en el lugar que hoy ocupa la antigua Universidad de San Bernardo, y enfrente del noviciado estaba precisamente la casa de don Pedro Laso de la Vega, que ocupaba lo que hoy es la Escuela Superior de Canto, la esquina de San Bernardo en la calle del Pez, y que casa que fue reedificada en el siglo XVIII por los marqueses de Guadalcázar, pero que ya existía a finales del siglo XVI y era el solar de los Laso de la Vega en Madrid. Ahí vivía don Pedro, que conocía al padre Antequera por razones de vecindad. Pero también por razones de vecindad, en el mismo barrio, vivía un personaje que vivió más años que los otros fundadores. El padre Antequera murió en el colegio de los jesuitas de Talavera de la Reina en 1635 y el don Pedro Laso de la Vega murió en Madrid en 1620. Pero el tercero de los fundadores, que fue además el redactor de los estatutos de la hermandad y el primer secretario de la hermandad, era don Juan Jerónimo Serra, entonces secretario de Cámara y contador del Consejo de Aragón, que era un cargo importante desde el punto de vista burocrático. El Consejo de Aragón era el órgano de asistencia al rey en su calidad de rey de Aragón, rey de Valencia, conde de Barcelona, rey de Mallorca, para todos los asuntos que concernían a la corona de Aragón, al igual que el Consejo de Portugal se ocupaba de los asuntos de la corona de Portugal, y el Consejo de Castilla de los asuntos de Castilla, y el Consejo de Flandes de los asuntos de Flandes, y el Consejo de Indias de los asuntos de Indias, y el Consejo de Italia de los asuntos de Italia. Estos consejos que estaban constituidos en la corte estaban compuestos, cuando se trataba de consejos de los reinos, por naturales de esos reinos. En el caso del Consejo de Aragón había una figura esencial que era el llamado protonotario. El protonotario era, por así decirlo, el equivalente al presidente del Consejo de Aragón. Fue protonotario el famoso don Jerónimo de Villanueva, uno de los colaboradores más estrechos del conde duque de Olivares, y bajo su dirección había una serie de secretarios, parte de los cuales se ocupaban de asuntos de Hacienda y parte de los cuales se ocupaban de asuntos de justicia. Los que se ocupaban, entre otros, de asuntos de Hacienda, uno de ellos era Juan Jerónimo Serra, que está representado en este cuadro y que murió más tarde, en 1642. Don Pedro Laso de la Vega y don Juan Jerónimo Serra fueron importantes en el refugio no solamente por el hecho de haber sido fundadores con el padre Antequera, sino porque fueron los primeros hermanos que se ejercitaron en la caridad directamente. Es decir, el refugio empieza con la petición de limosnas en público, en la calle, de estas dos personas, que eran personas muy conocidas en el Madrid de la época. Es decir, pensemos que era un Madrid pequeño,
donde personas que tenían una posición relevante, en el caso de don Juan Jerónimo de Serra, en la corte y en la administración del gobierno de la monarquía, y el caso de don Pedro Alonso de la Vega, porque representaba una familia muy arraigada en la villa y además de la nobleza madrileña. Por tanto, no eran gente cualquiera. El que salieran a pedir para los pobres no dejaba de ser un acto que para los esquemas de la época y todavía para hoy resulta difícil para gente de alta posición. Y en este caso ellos mostraron desde el primer momento lo que era la impronta del refugio como institución de caridad, que exige una vinculación personal de sus miembros. Continuando, no sé si puedo tener... Vamos a intentar pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la labor del refugio la representa muy bien este grabado de 1759 que está en el Museo Municipal de Madrid, hoy llamado Museo de Historia de Madrid, o de Historia, creo que se llama Historia de Madrid. Todo el mundo lo conoce como el Municipal, pero en fin, estamos muy acostumbrados a cambios de nombres que no llevan a ninguna parte al final. Aquí tenemos, por un lado, el cielo y por otro lado la tierra. Tenemos a Nuestra Señora de la Concepción, titular de la Hermandad, flanqueada por el Arcángel San Miguel, protector de la Hermandad. Siempre las hermandades se ponían bajo el amparo de uno de los arcángeles, porque el siglo XVII español y finales del XVI, eso se ve muy bien en las descalzas reales, por ejemplo, es un siglo, digamos, de gran devoción a los ángeles, que fueron, por así decirlo, reivindicados como mediadores entre la divinidad y los hombres en la Contrarreforma, y al lado de él San Antonio de Padua, aquí pone Papua, pero es Padua, que fue el titular de la iglesia en la que el refugio se instaló a partir de 1602, como veremos ahora. Y abajo están ejerciendo obras de caridad el padre Bernardino de Antequera, don Pedro Alonso de la Vega, don Juan Jerónimo Serra. ¿Y qué obras de caridad hacían? Pues hacían básicamente tres. El ejercicio de rondas, que todavía se llama así, y que consiste esencialmente en dar alimento a los necesitados. En aquella época, la ronda se hacía de forma nocturna y en lo que se llegó a conocer muy pronto en Madrid como la ronda de pan y huevo, que consistía en una visita, mejor dicho, en una ronda de noche por las calles de Madrid, buscando a los pobres transeúntes, es decir, a los abandonados, a los sin techo, a los que se ofrecía un poco de pan, un bizcocho y huevo y algo de leche cuando se podía para alimentarles, porque estaban completamente desatendidos. Había muchos, además, en esa época. El ejercicio lo hacían 3 personas, de hecho lo hacían 4. O sea, un sacerdote, 2 miembros de la hermandad, laicos, y un criado de la hermandad que tenía además la misión de apuntar y de señalar cuando se vulneraba por parte de alguien las reglas del refugio, porque una de las reglas esenciales es que había que atender a los más necesitados, había que dar siempre preferencia al más necesitado frente al que, siéndolo, podía valerse mejor por sí mismo. Es decir, el viejo frente al joven, la mujer frente al varón, el niño frente al adulto, siempre la idea de que en el fondo hay que ayudar siempre al que más lo necesita. Esta ronda se llamó de pan y huevo, además, y se acuñó una frase que todavía se usa, que en el lenguaje popular madrileño, que hay un instrumento, que ahora me parece que lo voy a enseñar, que es esto se llama escatillón, es una palabra de origen francés, adaptada a la castellanizada, que se utilizaba para medir el tamaño de los huevos que se daban a los pobres y a los enfermos, y que tenían que
si el huevo cabía dentro del hueco, no era suficientemente grande y por tanto se decía el que pasa no pasa, es decir, no se da, y el que no pasa, pasa. Este es el escatillón que se usaba para eso, junto con los bizcochos y el pan. Por eso la ronda se llamó de pan y huevo. Voy a volver al grabado. El segundo ejercicio, o sea, la segunda actividad, y diríamos hoy, con nuestro lenguaje actual, era la visita de día. Así como la ronda de pan y huevo se hacía por la noche, la visita de día se hacía a los enfermos pobres en las distintas parroquias de Madrid. Normalmente los párrocos llevaban cuenta, por así decirlo, de las personas desvalidas que no podían moverse de su casa porque estaban desatendidos y además enfermos. Y pasaban esa información en una hoja que se llamaba memorial a la hermandad. Y la hermandad lo que hacía era fijar, por así decirlo, un turno de visitas por parroquias, procurando no repetir en ninguna parroquia la visita de forma sucesiva, es decir, cubriendo en lo posible todo Madrid. Y estas visitas de día se hacían en forma muy similar a la de la ronda nocturna, es decir, la ronda de pan y huevo. El tercer servicio que se prestaba era el servicio de sillas. Esto del servicio de sillas, de manos, es una institución curiosa que además es muy peculiar del refugio. De hecho, hay unas cuantas sillas de manos en la hermandad. Hay una depositada en el Museo Municipal desde la exposición del Antiguo Madrid en 1925. Y estas sillas eran sillas muy parecidas a las que usaban los nobles para trasladarse de un sitio a otro de Madrid, y eran llevadas por porteadores con unas andas y unos correajes de cuero. La diferencia es que, así como los nobles solían usar las sillas con sus propios criados, la hermandad no tenía criados, tenía hermanos, y en este caso tenían que ser hermanos muy fornidos para llevar las sillas. Entonces la hermandad, lo que es el único servicio que podíamos decir externalizaba, con nuestra terminología de hoy, y contrataba a los porteadores en la plaza de herradores, donde se reunían, por así decirlo, a modo de conductores de sillas, los porteadores que podían, provistos de un correaje, atarse a la silla, uno en cada lado, y llevar las andas. ¿Y a quién llevaban? Pues llevaban a los enfermos. ¿Y a dónde les llevaban? En primer lugar, había, por así decirlo, un pequeño hospital o albergue, podríamos decir, o dispensario en la propia hermandad. Pero ahí solo se podía de alguna manera atender a los primeros auxilios. Después había que llevar al enfermo al hospital, normalmente al Hospital General, que ya lo había creado Felipe II, uniendo muchos hospitales de la villa en la carrera de San Jerónimo, y luego se trasladó en el siglo XVIII al actual emplazamiento del antiguo Hospital General de Atocha, hoy Museo Reina Sofía. Pero el Hospital General es una institución que existe en Madrid desde el reinado de Felipe II, por tanto ya existía el Hospital General en el momento en que se creó la hermandad en 1615, y la mayor parte de los enfermos eran trasladados al Hospital General. Pero las sillas no solo servían para eso, también servían para socorrer a los heridos en las catástrofes, y particularmente en catástrofes de gran envergadura, como los incendios. Y en Madrid hubo incendios muy importantes en el siglo XVII, el incendio de la Plaza Mayor fue uno de ellos, y luego en el XVIII, no nos olvidemos del incendio del Alcázar en 1734, donde también se usaron las sillas del refugio. Es decir, estos ejercicios de piedad, que eran realmente ejercicios en el sentido casi físico del término, ¿no? Yo diría físico del término, y no solo espiritual, pues fueron característicos de la Hermandad del Refugio a lo largo de sus 3 primeros siglos de existencia, y prácticamente duraron hasta el siglo XIX. Vamos a seguir viendo. Estas son las sillas. Por ejemplo, esta es una silla que existe en la hermandad. En la silla vemos a la Inmaculada de nuevo, y siempre todas las sillas estaban
digamos, troqueladas con lo que podríamos llamar el emblema del refugio, con la corona y la palabra refugio. Eran nuestras ambulancias actuales. Y aquí tenemos una arqueta, vamos, una pequeña caja con dos, por así decirlo, vasos, que servía para las votaciones para el ingreso de los hermanos en el refugio. El ingreso de los hermanos se hacía mediante votación de la Junta General. Se hacía y se sigue haciendo. Y esta caja, esta urna, que no es una urna, porque no es de cristal, pero es una caja, se sigue utilizando en el ingreso de hermanos en el refugio, y se puede echar bola blanca o bola negra. Las bolas negras, naturalmente, impiden el ingreso, y las bolas blancas lo facilitan. Ahora voy a referirme a la otra institución que es paralela al refugio, y que lamento que quizá esto no se lea muy bien, pero a mí me va a servir para contárselo. El hospital de la iglesia, que en realidad se llamaba formalmente Iglesia, Casa y Hospital de San Antonio de los Portugueses, fue creado en 1604, es decir, antes que la propia Hermandad del Refugio, cuando el rey estaba todavía en Valladolid a petición del Consejo de Portugal. Había muchos portugueses importantes en la corte, entre ellos muchos judíos conversos, cosa que se suele olvidar, que frente a la leyenda negra no solamente no se les había perseguido por ser judíos conversos portugueses en Castilla, sino que se les permitió trasladarse a Castilla y se les favoreció de alguna manera, especialmente el conde duque Olivares fue muy partidario de ellos, porque quería sustituir por este tipo de personas a los banqueros italianos y flamencos y alemanes que habían sido los banqueros tradicionales de la corona española. En los judíos conversos portugueses fueron un elemento muy importante en la creación del hospital de los portugueses. A diferencia del refugio, el hospital de los portugueses no era solo ni exactamente una institución de beneficencia para los más necesitados. Por supuesto que los atendía, pero era sobre todo el albergue y el dispensario y el hospital en el que se curaban los súbditos de la monarquía naturales de Portugal. Y había otros hospitales muy parecidos en la corte. Había un hospital de los flamencos, San Andrés de los Flamencos. Bueno, me parece que ha habido un pequeño fallo de la conexión. Bueno, pues había un hospital de los irlandeses que subsistió hasta 1936 y luego los súbditos de otros monarcas constituyeron incluso hospitales para sus naturales, como el de San Luis de los Franceses, que subsiste todavía hoy. Felipe III dio su aprobación a la creación del Hospital de los Portugueses, teniendo en cuenta que era rey de Portugal. De hecho, en la nomenclatura de los reyes portugueses, a los tres Felipes se les conoce como Felipe I, que es nuestro Felipe II, Felipe II, que es nuestro Felipe III, y Felipe III, que es nuestro Felipe IV. Los tres Felipes reyes de Portugal. Y el Consejo de Portugal, que estaba en la corte, y donde además, y me alegro que me haya presentado María Teresa Fernández Talaya, porque ella es una gran especialista, precisamente en una de las grandes familias ligadas a la corona española portuguesas, que son los famosísimos Mouras, empezando por el don Cristóbal de Moura, que fue ministro de Felipe II y parte esencial o protagonista esencial de la adquisición por parte de la monarquía de la corona portuguesa por sucesión del rey, como sobrino del cardenal Enrique de Portugal y hijo de Isabel de Portugal, su hermana, y nieto, por tanto, del rey de Portugal, a la muerte del rey don Sebastián. Bueno, pues
los portugueses que estaban en la corte fueron los que indujeron a Felipe III a la creación del hospital. Este hospital se puso inmediatamente bajo la advocación de San Antonio. San Antonio es el santo portugués por excelencia. El milagro famoso de San Antonio con la bilocación se hace desde Padua, que donde vivía, pero se presenta en Lisboa para socorrer a los lisboetas en medio de una catástrofe. Todo eso, siempre se valoró mucho en Portugal, y el San Antonio es un santo portugués ante todo, a pesar de que se conozca como San Antonio de Padua. Por eso el hospital se puso bajo la advocación de San Antonio. Y se instaló desde el principio, desde 1607, en la manzana en la que hoy se encuentra el refugio, en la corredera baja de San Pablo, en la esquina de la calle de la Puebla y con vuelta a la calle de la Ballesta. En ese lugar estuvo siempre la casa, el hospital y la iglesia de San Antonio. Esta iglesia, que es desde luego una de las grandes iglesias barrocas madrileñas, no solo por su interior, sino también incluso por su exterior, y en lo que no debo entrar porque va a ser objeto de dos conferencias, una de María Teresa Fernández Talaya sobre la arquitectura del refugio y otra de Andrés Úbeda sobre la decoración de la iglesia, pues esta iglesia fue edificada a partir de 1624, con planos de 1624 de un hermano jesuita, Pedro Sánchez, que trabajó mucho también en Andalucía, y que fueron visados, por así decirlo, y aprobados por el arquitecto real, Juan Gómez de Mora, en 1630, con instrucciones para su construcción. Hay discusión sobre quién es el autor del refugio. Parece que la colaboración entre Sánchez y Gómez de Mora fue importante. Y ya en la década de 1630 la iglesia estaba terminada y empezaron a decorarse sus altares laterales. No voy a entrar en todo ello, aunque pondré alguna foto para que vean la importancia arquitectónica y artística que tiene esta iglesia. Pero en 1640, ya con la iglesia construida, con el hospital funcionando, con la casa de los portugueses, por así decirlo, en plena actividad, y todo ello administrado bajo el Real Patronato por nobles portugueses. En 1640 era el presidente o el equivalente, podríamos llamar, de esa institución, el duque de Abrantes, que era un noble importantísimo portugués, una rama de la familia real portuguesa. Pues se produce lo que se llamó la restauración portuguesa, es decir, el levantamiento de Portugal contra la Casa de Austria y para separarse de la monarquía española, proclamando rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. Eso dio lugar a una guerra muy prolongada entre 1640 y 1666, que terminó con la victoria de las armas portuguesas y con la expulsión, por así decirlo, de los partidarios de la corona española, que no era solo española, sino era portuguesa también, de Portugal, y por tanto, refugiándose muchos de ellos en la corte. Hay algunas familias españolas que siguen siendo descendientes, como los duques de Abrantes o los duques de Aveiro, de estas familias de la alta nobleza portuguesa que permanecieron fieles al rey y que se trasladaron a España para permanecer fieles a la corona cuando se produjo la independencia de Portugal. Felipe IV nunca quiso reconocer durante su vida la independencia portuguesa, pero en 1668, al morir el rey y entrar a ejercer la regencia en la minoría de edad de Carlos II, su viuda y madre de Carlos II, la reina Mariana de Austria, a la reina no le quedó más remedio que reconocer la independencia portuguesa y al duque de Braganza como rey de Portugal, y es entonces cuando se produce un acontecimiento muy importante para la historia del refugio, y es que el patronato real
se reafirma sobre el hospital, la iglesia y la casa de San Antonio de los Portugueses, y se rechaza la pretensión del embajador de Portugal de que se entregara el hospital, la casa y la iglesia a la corona de Portugal, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, con San Luis de los Franceses, que estaba bajo el patronato del rey de Francia y que era una institución de los franceses, como pasaba y pasa en Roma. Pero Mariana de Austria y el Consejo de Castilla determinaron que no era así en el caso del Hospital de San Antonio y de la Iglesia de San Antonio, porque el hospital y la iglesia habían sido creados por el rey y por tanto pertenecía a su patronato a su legítimo sucesor, que era el rey Carlos II. Es decir, desvincularon, por así decirlo, de lo estrictamente portugués lo que era una fundación real. Y se produjo un periodo que podríamos llamar de indeterminación entre 1668, momento de la independencia de Portugal, en que se reconoce la independencia de Portugal, y 1689, en que Carlos II, ya siendo rey mayor de edad, entrega el ejercicio del patronato real sobre San Antonio a su madre, la reina Mariana de Austria. La reina Mariana de Austria, como es bien sabido, era a la vez sobrina de Felipe IV e hija del emperador, y tenía una conexión directa con la rama austriaca de la Casa de Austria, la rama, por así decirlo, menor de la Casa de Austria. Y a través de esa conexión decidió que este hospital, casa e iglesia de San Antonio, como ya no tenía sentido que estuviera al servicio de los portugueses residentes en la corte, porque los portugueses habían dejado de venir a la corte en la medida en que se había producido la separación de la monarquía de Portugal, entonces pensó en que lo más lógico era que esta institución fuera entregada a otros que pudieran usarla, y esos otros eran sus, podríamos decir, connaturales, porque ya había nacido en Viena, los súbditos del Imperio germánico, del Sacro Romano Germánico Imperio, y por eso se conoció a partir de 1689 como el Hospital, Iglesia y Casa de los Alemanes, de San Antonio de los Alemanes. Y así fue hasta 1702. En 1702 se produce la sucesión, en el año 1700, de Carlos II por nuestro primer rey de la Casa de Borbón, Felipe V, del duque de Anjou, que era nieto de María Teresa de Austria, es decir, la hija primogénita de Felipe IV, y que estaba, sin embargo, siendo combatido por su pariente, el archiduque Carlos de Austria, que pretendía la corona española con el nombre de Carlos III, y que estaba librando una guerra, la guerra de sucesión de España, contra nuestro primer rey Borbón, designado sucesor por su tío Carlos II. Pues bien, en ese momento el Hospital de los Alemanes también perdía un poco su razón de ser, porque el que representaba los intereses de la Casa de Austria era precisamente el pretendiente contrario al rey Felipe V. Se encontraba el hospital, por tanto, carente de finalidad, de sentido. Y en ese momento el rey decide entregar esta magnífica iglesia, con todas sus pertenencias y sus casas, a la Hermandad del Refugio. La Hermandad del Refugio en aquel momento estaba pasando por una cierta crisis, porque había perdido, aquí vemos en el plano de Teixeira de 1654, lo que era el refugio de la época, que corresponde exactamente a la manzana en la que hoy se encuentra la Casa del Refugio desde 1885, pero que antes eran casas del Hospital de San Antonio de los portugueses, luego de los alemanes, y aquí está la iglesia, que es la actual iglesia, aquí está la fábrica de la iglesia ya, con su chapitel, que entonces existía y que fue derribado en 1690 por amenazar ruina, pero se reconstruyó en 1980 cuando se hizo la restauración.
Bueno, pues esta iglesia, en esta época, se entrega a nuestra hermandad. Aquí está el boceto que se conserva en la hermandad de la fachada de la iglesia, que es de Pedro Sánchez y firmado también por Gómez de Mora, al que antes me he referido. Esta es la actual fachada de la hermandad, que pueden ustedes observar que tiene unas ciertas modificaciones respecto del boceto anterior, que corresponde a la traza de la iglesia original, porque Ruiz de Salces, el arquitecto de la voy a intentar pasar, a ver, al revés, sí. Bueno, a ver si consigo entrar. Ah, no, es al revés. Bueno, no me funciona. A ver. Ahí está. Bien. Esto de la informática tiene sus trucos. Bueno, vamos a volver a la traza de la iglesia y ahora a la fachada actual, que tiene una serie de ventanas que corresponden a la reforma de Ruiz de Salces para armonizar equivocadamente, a mi juicio, y no solo a mi juicio, sino al juicio de cualquier historiador de la arquitectura, la fachada de la iglesia del 17 con la fachada del colegio y de la hermandad del 19. Vamos a seguir. Bueno, esta es la maravillosa iglesia de San Antonio de los Alemanes, tal y como estaba en el momento de ser entregada a la Hermandad del Refugio en 1602, con toda su magnífica decoración barroca, donde destacan naturalmente los grandes frescos de Carreño arriba, en el cielo, con la zona del falso tambor, un tambor fingido, que está pintada por Francisco Rizzi, y todos los frescos de Lucas Jordán que llenan las paredes del templo, más los magníficos cuadros de cada uno de los altares laterales, de Carducho, de Cajés y del propio Lucas Jordán, la imagen de San Antonio de Pereira, en fin, todos estos detalles de la decoración serán comentados en las siguientes conferencias. Por eso no me voy a detener sobre ello, pero sí quiero enseñarles la bóveda magnífica de Carreño, que es una de las principales joyas de la arquitectura barroca y de la decoración pictórica barroca, no solamente en España, sino me atrevo a decir en Europa. Aquí están los retratos de nuestros últimos reyes de la Casa de Austria, el matrimonio formado por Carlos II y Mariana de Neoburgo, que tuvo una importancia grande para el refugio porque ejerció de facto el protectorado, el patronato real, desde 1696 hasta la llegada de Felipe V, y digo de facto porque el rey no la nombró, a diferencia de su madre, patrono, pero la entregó el patronato. Y a ella se debe la terminación de la decoración de la iglesia. Por tanto, es una figura importante dentro de la historia de la hermandad. Todos estos retratos reales que hemos visto los pintó un pintor no excesivamente importante, Nicolás Antonio de la Cuadra, en 1602, justo en la época en que el refugio tomó posesión del hospital, de la casa y de la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Estos son los retratos de los reyes que dieron lugar a la fusión de las dos, mejor dicho, a la unión de las dos instituciones. Felipe V vestido a la española, sobre la base del famoso retrato de Rigaud de 1700, y su primera mujer, María Gabriela de Saboya, es decir, los padres de Luis I y de Fernando VI. Aquí se ve en el plano de 1785 de Tomás López la manzana que ya entonces pertenecía por completo a la hermandad. Inicialmente las casas del San Antonio de los Alemanes y la iglesia ocupaban solamente la mitad de la manzana, la otra mitad estaba ocupada por otros 7 propietarios, a los cuales la Hermandad del Refugio desde 1602 empezó a comprar sus casas, y en el archivo, que es riquísimo, de la hermandad y que ha estudiado con gran esmero don José del Corral
en sus últimos años, en el gran historiador madrileñista, a quien hay que rendir homenaje y cuyas publicaciones sobre el refugio son absolutamente esenciales para entender la historia de la hermandad, y sobre ellas me he basado para preparar esta conferencia. Pues don José del Corral describe el proceso por el cual la hermandad fue adquiriendo poco a poco, hasta 1656, toda la manzana, y hoy sigue siendo propiedad suya. Ahora vemos una maqueta de 1830 que está también en el Museo Municipal, que es bien conocida para cuantos hayan podido verlo, que es la maqueta del León Gil del Palacio, hecha en la época de Fernando VII, al final del reinado de Fernando VII, donde también se ve la manzana del refugio entera, con las antiguas casas, que eran edificaciones muy dispares de los siglos XVII y XVIII, y que servían ya entonces de albergue al Colegio de la Purísima Concepción para las niñas, y colegio que sigue existiendo, ahora es un colegio mixto y concertado, que está bajo la tutela y la administración de la hermandad, en esta parte precisamente, pero que esta manzana, tal y como hoy la vemos, no tiene nada que ver con el actual edificio del refugio, que sustituyó a todas estas casas en 1880 a partir de 1885, en el momento en que los reyes Alfonso XII y María Cristina pusieron la primera piedra del nuevo edificio. Lo único que subsiste es la iglesia, y aquí podemos ver una cosa muy interesante, y es la desaparición del chapitel de la iglesia, que está aquí, y que hoy día existió hasta 1690, fue derribado, sustituido por esta cubierta de teja, y ahora repuesta la cubierta del 17 de pizarra, al estilo de los chapiteles madrileños, que hay varias iglesias de Madrid que lo tienen, por la obra que hizo la Dirección General de Bellas Artes en 1980. Con esto ya voy a ir terminando esta larga historia, pero el refugio da para mucho, para varias conferencias, como vamos a tener ocasión de oír. Y esta es la traza de Antonio Ruiz de Salces, el arquitecto que hizo el actual edificio, que hoy subsiste. Por aquí se produce la entrada al comedor social, donde se dan 96 cenas hasta la pandemia. Ahora no se pueden dar 96 cenas diarias, servidas por los hermanos del refugio, más lo que llamarían los antiguos una pequeña colación a los que no caben en el comedor y que sin embargo vienen a recoger pues una bolsa con un bocadillo de queso o de jamón y con un vaso de leche y unos dulces. Y esta es la actual sede de la hermandad. Como vemos aquí tenemos la antigua iglesia de San Antonio de los Alemanes, que está perfectamente descrita. Este chapitel no existía en la época de Ruiz de Salces, se repuso, como decía, en 1980. Y las ventanas fueron modificadas para armonizarlas con las del edificio del refugio, construido sobre el conjunto de la manzana en 1885 e inaugurado en 1889. Bueno, la hermandad es como digo, una institución en una solera madrileña enorme. En el siglo XIX pasó por una etapa de grandes convulsiones entre la Guerra de Independencia y la desamortización, hasta llegar a 1865, en que milagrosamente había permanecido sin ser desamortizada, pero se desamortizó. Se desamortizó en el contexto de la última gran operación desamortizadora, que hizo que todos los establecimientos de beneficencia fueron obligados a vender sus bienes forzosamente a cambio de vales del Estado, de deuda perpetua. El refugio consiguió revertir esa situación. Curiosamente, en 1869, como antes he dicho, en pleno sexenio revolucionario, porque la presión popular para el restablecimiento del refugio fue de tal magnitud que el gobierno provisional del general Serrano pensó, y del general Prim, pensó que podía ser un problema de orden público la desaparición del refugio y restableció a la hermandad en la posesión de sus bienes,
pero ya se habían producido muchas ventas forzosas y el Estado lo que hizo fue compensar a la hermandad al final, en 1875, ya en la restauración alfonsina, con una cantidad bastante elevada para la época, pero menor de lo que valían sus propiedades. Se le pagó al refugio una indemnización de 3.675.835 pesetas de la época, que era una cantidad muy respetable de dinero. Y con eso se pudo abordar precisamente la construcción del nuevo colegio y de la nueva sede del refugio, que fue incluso dispensario y hasta albergue de personas desvalidas hasta bien entrado el siglo XX. En el siglo XX, y ya esto es con esto quiero concluir, se producen 3 etapas. La etapa inicial, hasta la caída de la monarquía en 1961, es una etapa de continuidad. La etapa republicana también es una etapa de continuidad, pero en 1966, curiosamente, la última Junta General que se celebra antes de la Guerra Civil se hace el mismo día, 18 de julio de 1966, y en agosto de ese año ya se incauta el gobierno del colegio y de la hermandad, y en 1967 suprime todos los establecimientos de beneficencia particular y los integra en un departamento llamado Bienestar Social, y al final de la guerra se devuelve al refugio la posesión de sus bienes y empieza la hermandad a recuperarse lentamente a partir del 14 de mayo de 1939. Hasta hoy, que no ha dejado de cumplir su función con arreglo a sus fines fundacionales, que, como digo, son los mismos desde 1615, en esencia. Y tengo que destacar que en esta época, aparte de la mejora del comedor social, que se ha potenciado muchísimo, y de la asistencia a los necesitados, se ha mejorado muchísimo el colegio. Desde 1985-86 es un colegio mixto y concertado, que sigue estando gobernado y regido por las teresianas, a quienes se encomienda la gestión del colegio, pero bajo la tutela y el amparo de la hermandad, que es la titular de este colegio. Este colegio tiene además una fuerte vinculación con la orden teresiana por el hecho de que el fundador de la orden, San Pedro Poveda, el padre Poveda, que fue hermano del refugio desde 1930, está enterrado en la cripta del refugio después de su martirio en la Guerra Civil en 1936, en julio de 1936, y junto a él hay, curiosamente, otras dos personas importantes, que son 2 infantas castellanas, que aparentemente nada tienen que ver con la historia del refugio y cuyos cuerpos fueron trasladados desde el monasterio de Santo Domingo el Real, en la cuesta de Santo Domingo, en la actual plaza de Santo Domingo, en 1869, después de la demolición del monasterio, y una de ellas es doña Berenguela, hija de Alfonso X el Sabio y de Violante de Aragón, y otra es doña Constanza, hija de Fernando IV el Emplazado. Y aquí termina un largo periplo histórico que acabo de relatarles, y les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de escucharme hasta ahora. O sea que muchas gracias.